2 Corintios 7 1-10 Alegría de Paulo por causa de la llegada de Tito. Y el buen resultado de su primera carta. Ahora bien, amados, pues que tenemos tales promesas, purifiquémonos de toda la inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Recibimos en vuestros corazones, a nadie agraciamos, a nadie corrompimos, de nadie buscamos nuestro provecho. No digo esto para vuestra condenación, porque ya antes había dicho que estáis en nuestros corazones para juntos morir y vivir. Grande es la osadía de mí hablar con vosotros, y grande mi jactancia acerca de vosotros, estoy lleno de consuelo, transbordo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque, aun cuando llegamos a la Macedonia, nuestra carne no tuvo reposo alguno, antes en todo fuimos atribulados por fuera combates, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también por la consolación con que fue consolado por vosotros, contándonos vuestras nostalgias, vuestro llanto, vuestro celo por mí, de manera que mucho me regocijé. Por cuanto, aunque os contristé con mi carta, no me arrepiento, aunque me hubiera arrepentido por ver que aquella carta os contristó, aunque por poco tiempo. Ahora, no, porque no habéis sido contristados, sino porque habéis sido contristados para arrepentimiento, porque fuisteis contristados según Dios. De manera que por nosotros no padeciste daño en nada. Porque la tristeza según Dios obra arrepentimiento para la salvación, de la cual nadie se arrepiente, pero la tristeza del mundo opera la muerte. 2 Corintios 7 1-10. Segunda epístola de Paulo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1-10. Queridos hermanos, objetivo de Pablo era consolidar la iglesia de Corinto, él estaba muy entusiasmado con su primera carta a los Corintios, y por los efectos gratificantes que la carta produjo. Incluso en algunos aspectos. Pablo llamaba la atención de la iglesia en alguna responsabilidad, alguna forma de proceder, la iglesia siempre correspondió a las enseñanzas de Pablo positivamente. Y Pablo está aclarando en el capítulo 7, que él siempre habló con osadía, con firmeza, en toda su dedicación a la construcción de la iglesia y del evangelio, y del reino de Dios. En el verso 5, Pablo describe que cuando llegó a la Macedonia, su cuerpo no tuvo descanso alguno. Y que, siempre fue atribulado, siempre combatiendo, siempre teniendo temores internos. Pero Pablo estaba siendo consolado, por la llegada de Tito, porque Tito representaba un gran apoyo a Pablo. Y la iglesia de Corinto recibió a Tito, dando todo el apoyo, y Tito sintió también muy cómodo, por todos de la iglesia de Corinto. Y sintió total libertad en medio de ellos. Tito y Pablo, cuando se enteraron de que los hermanos habían sentido añorados de ellos, que habían llorado por ellos. Ellos se quedaron muy alegres. Porque Pablo tenía miedo de encontrar algún tipo de resentimiento, por la carta que había enviado a la iglesia, haciendo algunas correcciones, pero cuando llegaron, descubrieron que no había resentimiento alguno, por el contrario, ellos seguían amando a Pablo y a Tito, y procediendo conforme a las orientaciones de Pablo. Pablo relata en el verso 8, que si se quedaron tristes por las orientaciones de Pablo, esta tristeza vino para el arrepentimiento. Y que la tristeza duró poco tiempo. En el verso 10, Pablo relata porque la tristeza producida por Dios, trae el arrepentimiento a la salvación, para todos aquellos que se arrepienten. Pero las tristezas del mundo, trae la muerte. Y muerte eterna. Queridos hermanos, Pablo estaba preocupado, porque había llamado atención, principalmente de una persona que había tenido relaciones sexuales con la esposa de su propio padre. Y Pablo, estando lejos, determinó que tal persona fuera quitada de entre los hermanos. Y que estaba entregando el cuerpo de aquella persona, en manos de Satanás, para que el alma fuese salvada en el último día. Nosotros ya hablamos sobre este tema cuando estábamos comentando sobre la primera carta a los Corintios, e incluso llamamos la atención sobre este hecho. Que Pablo estaba entregando el cuerpo físico de aquella persona, en manos del Satanás, para que alma fuese salva el último día. En aquel post, consideramos relevante este asunto, pero Pablo llamó la atención sobre otras cosas, como sobre comer carne sacrificada a los ídolos. Estas situaciones en las que Pablo describe en su primera carta, de alguna manera, trajo preocupación a Pablo, porque temía que cuando llegase en Corinto, encontraría alguna oposición. O algún resentimiento, pero ocurrió lo contrario, ellos estaban con nostalgia de Pablo. Y que habían llorado, en favor de Pablo. Y Pablo y Tito, cuando se enteraron de este sentimiento favorable a ellos. Y lleno de amor por ellos, se quedaron muy felices.
Amén.